Gracias, Padre poderoso, por permitirnos el privilegio de estar reunidos en tu santo y bendito nombre, Señor. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos a buscar más de ti, Padre. Gracias, Dios, porque tú has puesto los ojos en nosotros, Padre. Tu palabra dice que tú nos escogiste a nosotros, Padre. Y cada uno de nosotros, Señor, te agradecemos, Padre, ese privilegio. Ahora, Padre, permítenos escuchar tu palabra, Señor. Que sea tu Espíritu Santo el que nos auxilie, Dios. Ayúdanos, Padre, a escuchar, a entender, a aceptar y a poner por obra lo que tú nos enseñes, Padre. Que no seamos solo oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra, Padre. Amén. Gracias, Señor. Disponemos, Padre, nuestro ser, cuerpo, alma, espíritu, mente. Reprendemos todo espíritu maligno que quiera distraernos, Señor. Todo cansancio, todo espíritu de estupor que pudiera haber en nosotros, Señor. Permite, Padre, que dediquemos esta hora, Señor, total y absolutamente a ti, Padre. No hay nada más importante, Señor, que estar en tu presencia y oír tu palabra. A ti es la honra y la gloria, Padre. Bendice lo que hemos de hablar el día de hoy, que sea de parte tuya, Padre. Quita todo aquello que sea de nuestra carne, quita todo aquello humano. Ayúdanos, Padre, a discernir. Eso es importante, Padre, que mis hermanos sepan discernir la palabra. Podemos oír muchas enseñanzas, muchas predicaciones, pero si sabemos discernir, vamos a poder filtrar aquello que es bueno, agradable y perfecto para ti, Señor. Gracias, Señor. Toma la autoridad en el ambiente y en cada uno de nosotros, Señor. Sé tú moviéndote con poder. A ti, solamente a ti, Señor, es la honra y la gloria por siempre. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea, Señor. Amén. Gracias, hermanos. Bendiciones. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cómo están, hermanos? Bien. Bien, amén. Gloria a Dios. Pero aquí estamos, ¿no? Dicen, ¿cuál es el mejor momento para orar? ¿Cuál es el mejor momento para buscar de Dios? Cuando tu carne no quiere hacerlo, cuando está cansada, porque tú estás ahí sometiendo a la carne. Nuestra carne debe estar sometida a nosotros, hermano, no nosotros a la carne. Y a veces la carne es la que nos manda a hacer las cosas. Así es. Y eso es malo, malo, malo. Vamos a ver Mateo, hermano, Mateo 6, versículo 5. Amén. Hace 15 días empezamos a estudiar la oración del Padre Nuestro. Y yo creo que es importante darle continuidad, hermanos. Tuvimos la mesa del Señor la semana pasada, por eso se interrumpió, pero yo creo que vale la pena, como toda la palabra, vale la pena estudiarla, ¿no? Pero creo que es muy importante, hermanos, entender que la oración del Padre Nuestro es la oración modelo, decíamos, ¿no? Y muchas veces se toma como una cuestión. ¿Se acuerdan cuando en la primaria decían, te portabas mal y decían 1000 veces hacer la tarea, alguna cosa así, ¿no? Para que de esa manera se te quedara grabado, ¿no? Era como un castigo, ¿no? Una disciplina y de alguna manera traía consecuencias, pues si te lo aprendías, ¿no? Entonces, en la iglesia tradicional se estila mucho eso, ¿no? Ahí se confiesan los pecados al hombre, que lógicamente no viene la palabra eso, pero ¿qué dicen? De penitencia, ¿no? De penitencia, repite cuántos Padres Nuestros y Ave Marías y todo. Realmente no saben de lo que decías, pero ahí lo estaba diciendo, ¿no? Bueno, aquellos que tienen el privilegio de haber nacido en cuna cristiana, pues no pasaron por eso, ¿no? Pero yo personalmente pasé por eso y me acuerdo muy bien. Pero bueno, vamos a ver esto precisamente en el versículo 5, hermanos. Dice la palabra de Dios:
y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Entonces dice que, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. Entonces, hermano, ¿qué quiere decir? La oración es una comunión con Dios, una plática con Dios, y es un tiempo muy especial. O sea, no es para vanagloria, no es para llenar tu conciencia, no es para que la gente te vea, que es muy espiritual, ¿verdad? Porque a veces cuando te ven orando y todo eso, ay, el hermano es bien espiritual, ¿verdad? Pero bueno, quién sabe en tu vida real como sea, ¿verdad? Si así eres espiritual. Dice más adelante, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará en público. Recordemos, hermanos, que hay diferentes tiempos de oración. Hay una oración congregacional donde estamos todos, y digo, ahí pudiera decirse que no es el secreto, ¿eh? Pero es un tiempo especial donde nos reunimos como cuerpo en Cristo y oramos, y esa oración tiene un efecto muy especial. La oración congregacional tiene mucho poder, hermano, es muy importante, pero aquí se refiere a esa intimidad que debes de tener tú con Dios, a esa intimidad cuando tú oras, y en un devocional muy especial que yo creo que cada uno de nosotros debe o tiene. En la mañana orar y ponerte en manos de Dios, pedirle a Dios que cubra tu vida, que bendiga tu familia, que bendiga tu caminar, cada una de las actividades que tú vas a hacer, ponerlas en manos de Dios. Y yo me viene a la mente ahorita que el Señor Jesús, cuando empezaba su ministerio, Él empezaba orando. Cuando llegaba y tenía un enfrentamiento con un demonio, no se ponía a orar ahí, ¿verdad? Él ya traía la autoridad. ¿Por qué? Porque ya había fortalecido una oración, hermanos. Ya había tenido una relación con el Señor. Ahora la pregunta sería, ¿cómo estamos tú y yo para enfrentar el día? Si nosotros realmente tenemos un devocional en la mañana, o nos salimos como Pedro en su casa, ¿no? Te sales y apenas se te hizo tarde, y ya no me da tiempo, en la noche mejor. No, hermano, tenemos que ser disciplinados y tener un tiempo de oración. En la mañana poner en orden en nuestra vida, darle gracias a Dios. Yo se me quedó grabado el otro día que estaba llorando, el Señor tiene fe en nosotros, hermanos. Entonces, ¿cómo? Sí, porque Él cree que va a ser mejor el día de mañana, porque Él confía en ti. Te digo una cosa, Él nos ve como una obra ya terminada. Nosotros podemos decir que el Señor nos ve como una obra terminada, mira qué bendición. Entonces tiene fe en nosotros, y por eso nos da la posibilidad de tener un día más, una oportunidad, ¿no? Entonces, cuando la palabra dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Tenemos que cuidar nuestros tiempos, hermanos, de devocionales del Señor. Tenemos que buscar, tenemos ese gran privilegio. Nos decía Lalo algo importante, antes nomás llamaban al atrio, ¿no? Ahora tenemos tú y yo la posibilidad de llegar al lugar santísimo, no solamente para pedir por nosotros, pedir por otros, sino para exaltar su nombre y darle la honra y la gloria al Señor. Amén. Y orando no se van a repetición de lo que decíamos, ¿verdad? Como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Es importante entonces que nosotros entendamos qué decimos o hacia dónde va dirigido el Padre nuestro. Y entonces dice, no hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros las pidáis. Amén. Entonces, la semana pasada decíamos que para estudiar la oración del Padre Nuestro la íbamos a dividir. Hay muchas formas de estudiar Padre Nuestro, hermanos, es algo tan hermoso que hay muchas formas de verlo, ¿va? Pero nosotros elegimos esto porque creemos que es acertado y creo que puede ser comprensible. Lo dividimos en siete aspectos, ¿sí se acuerdan? Dijimos que los tres primeros iban dirigidos ¿a quién? Al Señor y a su gloria. Enaltecer su nombre, darle la honra y la gloria. Es un decir darle la honra y la gloria porque Él la tiene, ¿no? Pero bueno, de que nazca de nosotros, reconocerlo como soberano, como el Rey de Reyes, como el Señor de Señores. Entonces,
dijimos que los tres primeros era, el número 1, sea Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Sí se acuerdan? Y estudiamos algo en relación a eso, ¿verdad? Dijimos que vimos Isaías 66.1, vamos a repasarlo rápido. Isaías 66.1. Amén, gloria a Dios, aleluya. Dice la palabra del Señor en Isaías 66, versículo 1, Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Entonces, lo que resulta importante ver es, dice, el cielo es mi trono, el Señor está en el cielo, hermano, tú y yo estamos en la tierra. Como que la distancia sí es un poco larga, ¿no? Entre el cielo y la tierra, tú y yo estamos aquí. Tenemos que saber la posición que tenemos. Nosotros somos creación, Él es nuestro creador, Él es soberano, Él nos creó y Él es el creador de todas las cosas, de entre todo nos creó a ti y a mí, ¿verdad? Entonces, ¿qué es importante? Reconocerlo como soberano, como rey, como el Señor que está en los cielos, y tú y yo estamos en donde dice, en el estrado bajo sus pies, en la tierra. Amén. Entonces esa parte es importante, creo que lo estudiamos pues sí, un poquito ahí de manera no tan exhaustiva, pero creo que sí dimos una explicación bastante. Luego estudiamos el segundo punto, que era venga tu reino. Y venga tu reino, me parece importante solamente recordar que el reino fue entregado. ¿Se acuerdan que estudiamos Génesis, no? Cuando Eva, seducida por la serpiente, digo el serpiente porque el original habla del serpiente, se refiere a Satanás. Entonces, cuando la serpiente seduce a Eva pues de alguna manera influye para que Adán caiga y caen en una transgresión, en una desobediencia y entregan esa soberanía, esa potestad que les había dado sobre el reino, se la entregan, ¿no? ¿Por qué? Por desobediencia. Mira entonces, hermano, qué importante es la desobediencia, la consecuencia que puede traer a tu vida y a mi vida. Y al contrario, si vemos la obediencia, no me acuerdo en dónde, en Deuteronomio viene una lista de consecuencias de la obediencia tremenda, hermano. Nada más de verla te emocionas, como que te motiva a ser obediente, ¿no? Entonces valía la pena repasar lo que es 28, Deuteronomio 28, ¿ok? Entonces, valdría la pena, hermanos, que lo leyéramos. Pero entonces, después, ¿qué pasó? Me parece importante ver un pasaje, creo que en Lucas, que también lo estudiamos ese día. Aquí está en Lucas, ¿qué era? 4. Lucas 4, versículo 6. Amén. Y le dijo el diablo, ¿a quién? A nuestro Jesús. Dice, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de Dios, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiera la doy. Bueno, en el 5 dice, y lo llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo al diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de Dios, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero se la doy. ¿No? Entonces ahí vimos cómo el diablo, y preguntábamos, ¿verdad? Si el diablo estaba mintiendo ahí. Y que contestamos que no estaba mintiendo, porque realmente le había sido entregado. Entonces, el Señor Jesús, pues digo, ahora sí que con quién se estaba metiendo, ¿no? Entonces, el Señor se niega y todo. Pero bueno, ¿qué es lo que necesitamos resaltar? Es que realmente el reino de Dios le fue entregado a Satanás. ¿Qué es lo que tuvo que pasar? El Dios Padre manda al único que representa el reino, ¿va? El reino es el Señor, sabemos. Pero el lugar es el lugar. Dijimos que el reino, tenemos aquí una definición, me acuerdo que la tenemos por aquí.
Bueno, no está por acá. Pero bueno, el reino, hermanos, del Señor, ahora lo tenemos nosotros, hermanos. ¿Gracias a quién? A nuestro Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo es el reino. Así es. Cuando Él viene y está con nosotros, ahora nos tenemos la posibilidad de gozar y disfrutar de la presencia de Dios. Entonces, cuando decimos, vemos nuevamente el Padre Nuestro y decíamos el segundo punto, decíamos, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, ya lo vimos, venga tu reino. Entonces, pedimos en la oración que el Señor venga a nosotros, ¿verdad? Y lo pedimos, pero ya lo tenemos. Qué privilegio, ¿no? Ahora, el tercer punto, hermanos, hágase tu voluntad. Y es lo que quisiéramos que con la ayuda del Espíritu Santo platicáramos el día de hoy. Amén. Amén. Bueno. Dios quiere que hagamos su voluntad, hermano, no la voluntad nuestra. Aquí el problema es que siempre prevalece nuestra voluntad. Ese rato decíamos que nosotros tenemos que someter a nuestra carne. Nosotros tenemos una lucha constante, hermano. Cuando tú amaneces, tú tienes que decidir a quién le haces caso, a tu carne o al Espíritu. A tu carne, ni caso haces de orar, ni caso haces de tu devocional, te bañas, te sales y todo expuesto, hermano, todo expuesto. Salimos a la guerra sin fusil. Salimos no preparados. Por eso cualquier tentación que tenemos en la calle nos atrapa. No sé tú, hermano, pero la verdad es que uno como hombre, y digo también las hermanas, ¿no? Pues no se sientan desplazadas, ¿no? Pero cuando salimos a la calle hay tentaciones. Desde que salimos. Pero si tú vas fortalecido, cubierto, en oración, te aseguro que no se repeler esos ataques del diablo. Son lazos del diablo, hermano. ¿No? Entonces hay que tener mucho cuidado. Pero entonces Dios quiere que se haga su voluntad, no la nuestra. ¿Cuál es la voluntad del Señor aquí en la tierra para nosotros? Mira, vamos a ver Génesis 2:15. Todo empezó aquí, ¿verdad? Aquí empezó la historia. El otro día hicimos un video de la iglesia de Chalco y así empezó, hicimos la descripción, y así empezó la historia, y empieza. Y Génesis, hermano, de verdad nos lleva al inicio y a entender muchas cosas. 2:15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase y lo guardase. Quiere decir que le dio la autoridad, ¿no? Y lo dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Qué pasó? La voluntad de Dios era que disfrutaran de todo, menos del árbol del bien y del mal, ¿no? De la ciencia. Les dio un mandato, pero también una advertencia. Si no haces esto, morirás. ¿Qué prevaleció? ¿La voluntad de Dios o la voluntad del hombre? La voluntad del hombre. Y hubo consecuencias, hermano. Y la consecuencia fue que murieron. Y uno dice, bueno, pues si no murieron, ¿no? No dejaron de existir, pero murieron espiritualmente. Y eso es más tremendo, hermano. Muchas veces andamos en la calle y a veces no nos damos cuenta, sino que no lo percibimos, pero hay muchos zombies en la calle, hermano. Encontramos muchos zombies. Porque están muertos espiritualmente. Tú les hablas y no entienden. Son guiados por su voluntad, ¿no? Entonces, ¿qué es la voluntad? ¿Qué prevaleció? La voluntad del hombre. ¿La voluntad del hombre por qué? Por desobediencia. ¿Qué trajo como consecuencia? La muerte. ¿No? Tengamos cuidado. Que no hacer nuestra voluntad, sino la de Dios. Y tú la ves, hermano, cuando tú inicias alguna cosa, cuando tú no pides el consejo de Dios, a veces las cosas no salen como uno quisiera. Hay que tener mucho cuidado. Todo, hermano, hay que primero preguntarle a Dios. Hay que procurar tener una verdadera comunión con Dios, ¿verdad?
Porque tú le puedes preguntar a Dios, pero si tú no tienes una verdadera comunión con Dios, pues no vas a encontrar. Y lo que puede pasar es que te confundas, sino que tú sientas, pues que es como tú dices, ¿no? Cuando tú quieres oír una respuesta, ¿no? Como cuando vas con alguien y le pides un consejo, pero no te da el consejo que tú quieres, y dices, no, mejor voy con otra persona, ¿no? Porque tú quieres oír lo que tú quieres oír. Entonces tenemos que estar dispuestos a oír a Dios y a obedecerle, aun cuando vaya en contra de nuestros deseos, hermano. Amén. Génesis 3, versículo 3. Pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces, la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo del bien y del mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Como que el marido no entró mucho en contienda, como que dijo, bueno, pues yo también le entro, ¿no? Entonces, dicho sea de paso, hay que tener cuidado, hermano. Nuestras esposas son de bendición, claro, claro. Pero sabes que también puede utilizarles el enemigo. Entonces hay que cuidar. Como varones tenemos que cuidar. Que nuestra esposa nos hable de parte de Dios. ¿Y cómo lo cuidamos? No tiene una comunión con Dios. Sabemos cuando nuestra esposa nos está cuidando y cubriendo. Porque a veces también puede hablarnos de parte del diablo o de Satanás, como es este caso. ¿Y qué hizo Adán? Pues le entró también, ¿no? Bueno, al versículo 12. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio el árbol y yo comí. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Dijo a la mujer, la serpiente me engañó y comí. ¿No les parece la actitud del hombre o de Adán en este caso un poco cobarde? Yo digo que sí, ¿no? ¿Cómo ven? Echarle la culpa a la mujer, ¿no? Por eso hay que tener cuidado. Tener cuidado de que realmente nuestra esposa nos está hablando de parte de Dios. Y no nos puede querer echar la culpa, ¿no? Entonces, dice más adelante, estamos en el 13, ¿no? Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Jehová dijo a la serpiente, por cuanto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, y sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. ¿Hubo consecuencias de esa desobediencia? En todos. En el serpiente hubo consecuencias, ¿no? Y luego dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, y esta te herirá en la cabeza, y tú le irás en el calcañar. A la mujer le dijo, como que ya vamos a entrar un poquito más a lo terrenal, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se ensoñará de ti. Entonces ya vimos maldición, ¿para qué? Para la serpiente y para la mujer, ¿no? Mi hija de forma de broma dice, triste Eva, ¿verdad? Lo que tenemos que pagar por su desobediencia. Y luego dice el 17, y el hombre dijo, por cuanto obedeciste, y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Fueron fatales las consecuencias, hermano, ¿de qué? De la desobediencia. ¿La desobediencia a qué? A la voluntad de Dios. Amén. Entonces, qué importante es, hermanos, que nosotros, como hijos de Dios, como cristianos, obedezcamos la voluntad de Dios.
dice el apóstol Pablo, examínate a ti mismo, ¿qué tanto estamos haciendo la voluntad de Dios? Dice la palabra, el que me ama obedece mis mandamientos. Y vale la pena, hermano, que nosotros nos estemos examinando. El día que tú y yo recibimos al Señor, fueron limpias nuestras vestiduras. Linaje, nación santa, ¿verdad? ¿Cómo dice el versículo? Nación santa, linaje escogido. Linaje escogido. Ese fue nuestra naturaleza nueva que nos dio Dios. Amén. Pero estamos en esta tierra, hermano, y nos podemos contaminar. Tú y yo diario estamos expuestos a contaminarnos. Entonces, por eso tenemos que estar muy atentos. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Realmente estamos haciendo la voluntad de Dios en nuestra vida? Vale la pena examinarlo, ¿no? Y si algo no está bien, hermano, hay que pedirle. Es más, yo te digo una cosa, seguramente cada uno de nosotros tiene área que no le hemos entregado a Dios. Hay que trabajar en ello, hay que trabajar. Y verdaderamente, hermano, las batallas no las vamos a ganar solos. No las podemos ganar solos. Solamente el Señor es el que nos permite ganar esas batallas. Amén. Entonces dice que Adán no obedeció. ¿Qué trajo como consecuencia? Toda su generación fue maldita. Toda. Se dice en la iglesia tradicional que heredamos ¿cómo dice? El pecado original, ¿no? No heredamos el pecado original, hermano. Lo que heredamos es la naturaleza pecaminosa del Adán caído. Y entonces ahora nuestra forma de vida pues es separada de Dios. ¿Por qué? Porque lo que nos mantiene en relación con Dios es el Espíritu. Pero si el Espíritu se ha muerto, pues entonces ¿cómo tienes comunión con Dios? Hubo que haber un plan perfecto de Dios para retomar o volver a esa naturaleza que Adán tenía, una comunión perfecta con Dios. Ese es el plan. Pero si no se da en tu vida, hermano, habrá que examinar cómo estamos, qué estamos haciendo mal, algo está funcionando mal, ¿no? Entonces, el plan perfecto de Dios, a veces yo manejaba hace mucho, decía el plan A y B, ¿no? No, aquí no había plan ni A ni B, o sea, el plan perfecto de Dios era nuestro Jesucristo, hermano. Adán lo único que demostró es que como cualquier ser es imperfecto, cualquiera puede fallar. El único que no falla es el Señor Jesucristo. Él vino, se hizo hombre, pagó tus pecados, nuestros pecados pasados, presentes y futuros, como a través del derramamiento de su bendita sangre, y por eso podemos ahora ser salvos, ¿no? Entonces, ese era el plan. Ahora, el Señor Jesucristo vino a ¿qué? A hacer la voluntad del Padre. Vamos a ver Juan 4. Juan 4, versículo 34. Amén. Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Amén. La obra del Señor tiene que ser perfeccionada en ti y en mí, y la única forma de ser perfeccionada es a través de nuestro Jesucristo. Entonces dice que su comida, dice el Señor Jesús, mi comida es que haga la voluntad de ¿quién? Del que me envió. El Señor Jesucristo vino a cumplir la voluntad de ¿quién? Del Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Que todos seamos salvos, hermano. Ese es el anhelo, es el deseo del Padre y del Señor Jesucristo. Por eso a veces muchos tienen por tarde su venida, ¿verdad? Pero yo creo que está tarda su venida porque el Señor quiere que cumplamos esa gran comisión que tenemos tú y yo, hermano. Por eso nosotros no debemos de perder la oportunidad, hermano, cada que podamos compartir la ley, hay que compartirle la palabra. Amén. Hay que prepararnos, hay que tener hasta, no, ¿cómo le dicen eso? Tu esquizo. ¿Cómo le dicen? Que tienes ya algo preparado para speech. ¿A speech? Ok. Si quieres, prepáralo así, ¿no? Pero la forma que tú tienes que es apoyarte en la palabra. Estudiar el plan de salvación. Y te digo una cosa además. El Espíritu Santo te recuerda y te auxilia en el momento que tienes que predicar la ley. A veces, alguien puede decir, es que yo no sé. Todos podemos, hermano, todos.
Yo siempre digo que la misión evangelística no es la parte mía, ¿verdad? Pero cuando se trata de hacerlo, hay que hacerlo. Y te aseguro que Dios te va a respaldar. Amén. Bueno, entonces, mira, vamos a ver Mateo 26. Mateo 26, 36. Versículo 36. Entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy ahí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando, diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo ahora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, es dispuesto, pero la carne es débil. Hermano, si tú ves esta escena en tu mente, el Señor estaba luchando con su carne. Era difícil, sí. Tenía miedo, tenía tristeza. Me llama la atención miedo y tristeza. Yo pienso, hermano, que la tristeza era porque sabía que le iban a traicionar a aquellos por los que había dado su vida, o vino a dar su vida. Y miedo, ¿por qué? Porque recordemos que se hizo hombre como tú y como yo, ¿no? Entonces, ¿qué? Sabía lo que le iba a pasar, sabía que se iba a enfrentar, ¿no? Y por eso tuvo miedo. Sin embargo, en el versículo 39, en la parte final, dice: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como quiero yo, sino como tú quieres. Esa es la posición que tenemos que tener tú y yo, hermano. Hay cosas que nos cuesta trabajo dejar. Yo sé que hay cosas, personas, situaciones que tenemos que dejar. ¿Sabes por qué? Por Dios. Aquí la pregunta es que si verdaderamente somos capaces de hacerlo, ¿no? Porque dice que el Señor mismo tenía miedo y tristeza. Trae a tu mente terrenalmente qué es lo que más te gusta hacer, que no le agrada a Dios, o que tengas apego a alguien, ¿no? Pues eso tienes que dejarlo, porque el Señor quiere que haga su voluntad, no la nuestra. Hay cosas que nos causan placer, hermano, en la carne, y tenemos que aprender a dejarlo. Amén. Y cuando lo dejas, hermano, verdaderamente sientes satisfacción, y sientes un gozo en el Señor de haber cumplido su voluntad. Amén. Yo normalmente no grito, hermano, pero ¿sabes qué? El calor es un poco agobiante y de esa manera nos despertamos todos. Por eso es la explicación. Ok, entonces, luego dice: entonces, ¿el Señor Jesucristo cumplió la voluntad del Padre? Sí, y cabalmente, ¿no? La voluntad de Dios para el hombre caído, hermano, es que sea salvo. Eso es lo que quiere Dios. Que no mueran en sus delitos y pecados. Ahora, ¿de quién se vale el Señor? Si el Señor tuviera que hacer la obra en cada uno de la gente que le falta conocer de Dios, ¿lo podría hacer por sí solo? Claro que sí. El Espíritu Santo inmediatamente a todos los convierte y vámonos. Pero mira qué gran privilegio que nos utiliza o pretende utilizarnos a ti y a mí para compartir su palabra. Mira qué gran responsabilidad tenemos. Y habrá que hacerlo, ¿no? Habrá que hacerlo, hermano. Bueno, vamos a ver algunos aspectos de la voluntad de Dios. Punto número 1, la voluntad de Dios y la responsabilidad del hombre. El anhelo y la voluntad del Señor es que todos seamos salvos. Ya está la parte que Dios quiere. Pero tú y yo tenemos una responsabilidad. Aceptarlo. Aceptarlo
Y tenemos la gran comisión, trasladarlo a otros, ¿no? Entonces, en la carrera de Derecho se dice que cada cosa tú tienes tu derecho, pero también tú tienes tu responsabilidad, ¿no? ¿Tenemos derecho a que Dios nos haya dado la salvación? Pues es relativo eso, ¿no? No solo tenemos la salvación, es algo gratuito. Tú y yo, ¿tú hiciste algo para que seas salvo? Yo creo que no. Si vemos nuestra vida pasada, no podemos encontrar así muchas cosas buenas, ¿no? Sin embargo, Dios nos las dio. Pero tenemos una gran responsabilidad, aceptar a Cristo como nuestro Salvador. Ahora tú y yo ya lo aceptamos, gloria a Dios. Pero ahora somos instrumentos, hermano. No quisiera creerte una carga, pero sí. Tenemos una gran responsabilidad, cumplir la gran comisión que Dios nos ha dado. Ir y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Cuántas veces puedes, hermano? En tu oración en la mañana, tú pídele a Dios que te permita compartirle. Yo digo, permíteme, Señor, compartirle por lo menos a 2 personas, ¿no? Yo no soy muy ambicioso, yo digo por lo menos a 2 personas, ¿no? Pero hay que compartir la palabra, hermanos. No que nos quedemos con ella. Amén. Bueno, no todos van a entender. Hace tiempo platicábamos nuestros hermanos y yo de que hay gente que nunca va a entender. Tú le compartes y le compartes. Y nunca entendió, ¿eh? Pero tú hiciste la parte que te correspondía, ¿no? Vamos a ver 2 ejemplos de eso, mira. Yo recuerdo, utilizamos esta ilustración, la hemos utilizado mucho, pero por ejemplo, hablamos de un hombre que estaba en un lugar donde empezó a inundarse, ¿no? Un pueblo. Empezó a inundarse de tal manera que esa inundación iba creciendo, ¿no? Dicen de música. Entonces iba creciendo la inundación en ese hombre que no se aferraba a su casa y no se quería mover de su casa. Pasa una persona en un vehículo y dice, vámonos, ¿no? Dice, no, yo me quedo porque Dios está conmigo, ¿no? Y Dios me va a rescatar. Pasa una lanchita allá porque pues el agua ya estaba y dice, no, yo me quedo aquí. Pasa ya un barco ya más en forma y tampoco hace caso, ¿no? Y un helicóptero, ¿no? Y tampoco. A nadie le hizo caso. Que terminó ahogándose, ¿no? Y renegando de Dios. Si yo confiaba en ti, ¿por qué permitiste que me pasara esto? ¿No? Muchas veces, hermanos, nosotros le compartimos a la gente y la gente no entiende. Entonces, nosotros tenemos que cumplir la parte que nos corresponde. Hay gente que no va a entender. Ese es su asunto. Nosotros tenemos que hacer la parte que nos corresponde. Amén. Porque, ¿qué tipo de discernimiento deberíamos de tener para ubicar a la gente que va a entender y a la que no va a entender? Está difícil, ¿no? Entonces, para no caer en error, mejor le compartes hasta siempre, ¿no? Hay veces que sí te desesperas, porque yo creo que todos hemos tenido ese caso, le comparto a una gente, y apenas le compartiste ayer y vuelven a caer en lo mismo. Ahora, te estoy hablando, mira lo que te voy a platicar, estoy hablando de gente de fuera, ¿eh? Pero la gente en la iglesia, hermano, en la iglesia, tú les dices algo, les dijiste algo ayer, y ahorita ya no lo hacen. O sea, no es necesario que te vayas al exterior, aquí en la iglesia, hermano. Hermanos, hay que congregarse. No. Hermanos, hay que orar. No. Hermanos, hay que buscar más de Dios. Como dicen, el buen juez por su casa empieza. Entonces, hermanos, sirva de reflexión y para recapacitar. No pidas a Dios lo que tú no le estás dando. Y luego todavía nos pide, ¿por qué a mí? ¿O por qué me pasa esto? Habría que ver si estás haciendo la voluntad de Dios. Si no estás haciendo la voluntad de Dios, no se van a dar las cosas. Si tú sigues viviendo igual, las consecuencias van a ser las mismas. Tenemos que cambiar, hermano. Y todos tenemos que cambiar. Hay cosas que tenemos que cambiar. Examínate. Algunos tenemos problemas para nuestra forma de hablar, algunos no tenemos cuidado para ir a alguien, a veces no tenemos cuidado en lo que estamos
no sé, adicciones que tenemos. Y cuando estoy hablando de adicciones, no te estoy hablando nada más de droga, de cigarro, de vino, ¿eh? Hay adicciones bien tremendas que tú crees que no son adicciones. Te digo una cosa, las series de Netflix son adicciones. ¿Está bien verlas? Sí. Pero no se trata de que te quiten toda tu atención y el tiempo que tú le ibas a dedicar a buscar de Dios, se lo dedicas. Porque habría que preguntarse y ser honestos. ¿Cuánto tiempo le dedicas a ver una serie de Netflix? Un capítulo. ¿Cuánto dura un capítulo? 2 horas. Vamos a pensar un capítulo que dure, ¿qué te gusta? ¿30 minutos? Más o menos. Ahora yo te pregunto, ¿cuánto tiempo oras? ¿O cuánto tiempo lees la Biblia? A veces una oración de 10 minutos ya se nos hace pesada. ¿Y cómo no se nos hace pesado meterte a ver una serie? Y a veces no es un capítulo, o como es adictivo, ves uno y son como las sabritas, ¿verdad? No puedes comer solo una, te vas y te metes y estás hasta que como se dice coloquialmente, hasta que le ves el moco al ahorcado, ¿no? Ya que te la terminaste, y todavía fin, y todavía dices, pues a lo mejor el capítulo no lo entendí bien y va de nuevo. Tengamos cuidado, hermanos. Y eso yo hablo de esa adicción, pero hay muchas adicciones. Todo, dice el libro de Eclesiastés que todo tiene su tiempo. ¿Vale la pena ver una serie? Claro, pero como dirían los chavos, chútate un capítulo, ¿no? Y el otro mañana. Poco a poco, hasta lo vas saboreando más, ¿no? Ahora, hay cosas que realmente tampoco vale la pena verlas. Y también saber discernir. Nosotros siempre hemos estado preocupados porque nosotros que nos congregamos sepamos discernir todo. Dice la palabra, el que es espiritual, todo lo juzga, todo lo examina. Amén, así sea. ¿Es de bendición para ti eso que estás viendo? ¿Es de bendición una película de terror? ¿Es de bendición una película que lleva brujería? Y luego no te das cuenta. Si no te atrapas, si ves que está mal, pues cámbiale. El otro día me decía, en la iglesia fueron los jóvenes a ver una película, no les pareció correcto y se la siguieron, hasta que la terminaron, como ya habían pagado. En cambio otro grupo vio y se salieron, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que tener cuidado, hermano? Ser radicales, sí, hay cosas que no debemos ser tolerantes, ¿no? Bueno, entonces, Juan 6. Juan capítulo 6, versículo 28 y 29. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Eso es lo que tenemos que hacer, creer en nuestro Jesucristo, que fue enviado ¿para qué? Para que tú y yo pudiéramos ser salvos. Mira qué tremendo, me pongo a pensar en este momento, hermano. No solamente vino a dar su vida por ti y por mí, vino a darnos testimonio y ejemplo de que como hombres se puede vivir en santidad. Mira qué tremendo. O sea, el Señor, si tú lo ubicas en hacer milagros y hacer señales y todo, dice la palabra que las señales te sigan a ti, no tú a las señales. Las iglesias siguen, la gente sigue las señales. No, las señales nos deben seguir a nosotros, hermano. Por nuestra fe, por nuestra constancia, por nuestra santidad, van pasando cosas atrás de nosotros, no delante de nosotros. Hay cosas que pasan. Yo te puedo decir que desde que tenemos un año ya congregándonos, yo sé que han pasado muchas cosas. Y sé que muchos de nosotros hemos cambiado en algunas áreas que no teníamos, no le habíamos entregado a Dios. Y tú examínate de cómo eras antes y cómo en un año, y te aseguro que hay cosas que Dios ha moldeado en ti. ¿Que nos falta mucho? Sí.
Y siempre, hermanos, siempre, mientras estemos en esta tierra, siempre va a haber cosas que tenemos que estar moldeando. Dice la palabra, dice la alabanza, nadie está tan cerca de Dios que no puede estarlo más, ¿verdad? Siempre debemos buscar cada día más de Dios. Otro ejemplo de esto que le estoy hablando de la responsabilidad es el arca de Noé, ¿no? Así nomás de manera rápida. El arca de Noé. Le encomiendan a Noé que haga un arca. Seguramente ni llovía. Estaba árido todo, casi en el desierto. Y le mandan a hacer un arca. Una locura, ¿no? ¿Y de qué tamaño, no? ¿Qué pensaría la gente que estaba alrededor? Estaba mal. A lo mejor todavía no se conocía, pero seguramente hubieran dicho, está todo marihuano Noé. Pero agarró y se puso a hacerlo. Obedeció, hermano. Obedeció. Pudiera parecer una locura y obedeció. Terminó la obra. Ahora otro reto. Hay que meter a la gente. Y no meter a la fuerza a todos, ¿no? Había un convencimiento, aún de los animales, ¿no? Y fue metiéndolos. Unos creyeron, otros no creyeron, ¿no? Yo estoy hablando coloquialmente porque al fin y al cabo eran animales, ¿no? Pero algunos entraron, otros no. ¿Hubo un tiempo? Sí. Porque tengo una cosa, siempre hay un tiempo. Tú y yo tenemos un tiempo también, en donde debemos mantenernos firmes, donde tenemos que ser perseverantes. Solo el que persevera hasta el fin y se será salvo, dice la palabra. Entonces cerró la puerta del arca. Y los que están afuera se ahogaron, ¿no? Dice la palabra, y ahí fue el lloro y crujir de dientes, ¿no? Si lo trasladas a lo que estamos platicando, mucha gente no va a escuchar, hermano. Y mucha gente se va a quedar. Y yo creo, hermano, que nuestro corazón nos duele porque hay gente a la que amamos y no conoce de Dios. Y esas personas se van a quedar. Entonces hay que trabajar. A la gente que amas, búscala. Háblale de Dios. No te esperes a que alguien les hable. Yo aprendí en la vida, así, hay cosas que si no hago yo, no las va a hacer nadie. Te hablo de cosas prácticas, ¿no? Pasas en la casa y ves algo y dices, no, pues si no lo ocupo yo, no lo va a ocupar nadie. Y lo hago. Hay gente que tú conoces y que yo conozco y que amamos y que si tú no les compartes, no les va a compartir nadie. Entonces hay que compartirles. Hay que hacerlo, hermano. Es un reto, sí. Es un deporte de alto, como decían, alto riesgo, no alto. Bueno, algo así, ¿no? Y para darle fundamento, Génesis 6, versículos 12 y 19. Del 12 al 19. Y miró Dios la tierra y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. He aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte una arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafetearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás. Y ya viene una descripción que se hace. Y luego dice el 17. Y aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Para más establecer mi pacto contigo y entrarás en el arca tú y tus hijos y tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. De todo lo que vives, de toda carne, 2 de cada especie, meterás en el arca para que tenga vida contigo. Amén. Entonces, todo lo que platicamos viene encerrado aquí, ¿verdad? Para que no se diga que andamos inventando cosas, ¿no? Amén. Entonces, vamos a pasar a otro punto importante, hermano. Bueno, solamente quiero decirte algo. Muchos ignoran la palabra de Dios. Muchos ignoran el plan de salvación, ¿no? Mira, vamos a ver Juan 3.
Juan 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El único camino para llegar al Padre es por medio del Hijo. La única forma de tener salvación es a través de nuestro Jesucristo. Porque a veces se recurre a otras cosas. Porque a veces se recurre a la brujería, al esoterismo, a la idolatría, a la metafísica. Fui con un familiar y yo le tenía tiempo que le estaba compartiendo. Dejé de verlo, ¿no? Dejé de verlo y fui apenas a su casa. Y me di cuenta que está leyendo muchos libros de metafísica. Digo, híjole, todo el tiempo que se invirtió para poderle compartir y ahorita ya está metido en otra cosa, ¿no? ¿Sabes cuál es el problema, hermano? Que queremos las cosas fáciles. Y es bien fácil cuando te prometen la doctrina de la prosperidad, tú da y tienes, ¿no? Tú no te esfuerces. Oye, pero puedo hacer, sí, no te preocupes, no pasa nada. Como ese hombre que llegó, dijo, oye, pastor, ¿y puedo fumar? Sí. Oye, ¿puedo tomar? Sí. ¿Puedo hacer esto? Sí, sí. Entonces el pastor, ¿y puedo ser salvo? No, eso sí, no. Entonces, hermano, nosotros tenemos que someternos a la voluntad de Dios y estarnos examinando. Entonces, mira, otro punto, la voluntad de Dios y la aprobación del hombre. Vamos a ver Mateo 12:50. Mateo 12:50. El punto que estamos viendo es la voluntad de Dios y la aprobación del hombre. Amén. Dice la palabra, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, hermana y madre. Ahora, mira, para que entendamos hay que leer el contexto, para que entendamos de mejor manera. Dice, aquí está, entonces va consigo, el 46. Mientras él aún hablaba, la gente de aquí, su madre y sus hermanos, estaban afuera. Y le querían hablar y le dijo uno, he aquí, tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí, mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Te voy a platicar algo muy delicado aquí, hermano, conforme a lo que dice la palabra. Tú y yo tenemos una familia consanguínea. Tú y yo tenemos hermanos, bueno, yo en mi caso ya no tengo padres, ¿no? Ya partieron, pero padres, hermanos, primos, todo. Pero todo eso es en sangre, ¿verdad? A la familia no la escogemos, hermano. La familia se da. Pero mira lo que dice. Porque todo aquel que hace la voluntad del Padre está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. En Cristo somos una familia. Y ahora sí, como diría el apóstol Pablo, te lo digo con temor y temblor, pero nos debe de unir más, hermano, el amor a Cristo como familia que la sangre. Así es. Debemos de confiar más en nuestra familia en Cristo que a veces la familia en la sangre. Yo te lo digo con temor y temblor, pero yo así lo siento, Juan. Porque aquí lo dice el Señor, no en sangre, ¿verdad? Pero era su madre. Digo, no sabemos que no era su madre, ¿verdad? Pero fue el instrumento que Dios utilizó para que viniera aquí a la tierra, ¿no? Pudiera haber una relación.
Pero él claro dice, ¿no? Mi madre, mis hermanos. Entonces, hermano, la cuestión de que somos familia, tómala en serio, ¿eh? Tómala en serio. Amén. Bueno, que conste, hermanos. 3. La voluntad de Dios y la santidad del hombre. Efesios 4:13. Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese debe ser nuestro modelo. Dice el apóstol Pablo, imítame a mí, ¿cómo qué? Como yo imito a Cristo. Nada de que tu ídolo es no sé quién y que quién sabe qué. Nada que tengo en mi recámara al Che Guevara y que tengo a fulanito de tal y ya no digo más nombres, ¿no? De abajo. Ese es otro asunto, ¿no? No nos metemos en esa área. Oye, para no herir susceptibilidades. Nuestro héroe, hermano, nuestro superhéroe es Cristo. Amén. Él es, hermano, Él es. Si las demás cosas son como un pasatiempo y todo, está bien. Pero siempre hay que tenerlo claro. Siempre hay que estarnos examinando. Y volvemos al punto de ¿qué? De las adicciones, ¿no? Hay cosas que nos podemos volver adictivos y hay que tener mucho cuidado. Bueno, entonces dice, vivir como vivió nuestro Jesucristo. Qué reto, qué reto, hermano. Alcanzar la estatura y plenitud de Cristo. Hebreos 10:10. Ese rato me preparé bien con mucho cuidado mi té y todo. Y lo puse ahí y se me olvidó subirlo. Luego preparo unas cosas también, hermano, y luego no las disfruto así, ¿no? Por favor. En el que dijimos Hebreos 10:10, ¿verdad? En esa voluntad, gracias, hermano. Sí, gracias. En esa voluntad somos santificados mediante ¿qué? Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Amén. Somos santificados a través de ¿quién? De Jesucristo. Hay lugares donde dicen santo, ¿no? Se dirigen a los hermanos, santo, santo. Por eso lo dicen, hermano, porque tú y yo somos santos, pero no por nosotros, sino porque somos santificados a través del sacrificio de Jesucristo. A eso somos siendo llamados. La santidad, hermano, es muy especial. O sea, tenemos que parecernos cada día más a Él. Pero tenemos que hacer nuestro mayor esfuerzo por parecernos a Él. La pregunta es si tú y yo realmente estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo. ¿Sabes de qué me acuerdo ahorita? De la ranita esa, ¿no? Agarran dos ranitas y le dicen, tiene que llegar a cierto lugar, ¿no? Arriba de la montaña, algo así. Y entonces, una de las tres ranitas se va quedando una, se queda otra y la otra sí llega. Y al último, ahora es que la entrevistan, ¿no? ¿Cómo le hiciste para llegar? ¿Cómo le hiciste para llegar? No estaba entendiendo. ¿Sabes qué pasa? Que la ranita era sorda. Entonces todo el mundo le grita, no puedes, no puedes. Pues la ranita no oía, ¿no? Sí. Hermano, mucha gente te va a decir que no puedes y se va a burlar de ti. Va a decir, va a ser el domingo, no vas a perder el tiempo. ¿Para qué está leyendo tanto ese libro? Recordemos que la mente es el taller del diablo. ¿Cómo nos ataca el diablo? Pues en la mente. Te empieza a desanimar. Por eso hay que ser como la ranita, sordos, ¿no? A las críticas, ¿no?
Nosotros tenemos la firmeza de que estamos en el Señor y estamos caminando en lo correcto. Entonces dice, vinimos en santidad porque ya somos salvos. Esa parte es importante. ¿Por qué vivimos en santidad, hermano? Porque ya somos salvos. No vamos a ser salvos para vivir en santidad, no es al revés. ¿No? Entonces vivimos en santidad como consecuencia ¿de qué? De que somos salvos. Vivimos en santidad porque ya somos ¿qué? Hijos de Dios. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Tú y yo hemos recibido a Cristo. Y yo siempre explico que terrenalmente, hermano, porque ahora vemos que el Señor fue el que nos escogió, ¿no? Así es. Pero terrenalmente nosotros, es la responsabilidad que tenemos, ¿no? Lo que vimos en el punto anterior, de aceptarlo como nuestro Salvador. Entonces, al recibir a Cristo en ese momento, el Señor nos da potestad de ser sus hijos. Así es. Amén. Bueno. Si tú dices, hermano, que eres cristiano o que eres hijo de Dios, pero no haces la voluntad de Dios, ni eres cristiano y aparte eres chismoso. ¿Cómo ves? Tenemos que hacer la voluntad de Dios, hermano. Y tener cuidado, hermano, cuando estamos fallando. Mira, de veras, dicen que abogado tenemos, ¿verdad? Recurrir siempre, pedir perdón, arrepentirte, cambiar tu actitud. Tú y yo podemos cometer muchos errores, sí, hermano, y los vamos a seguir cometiendo. Pero inmediatamente pedir perdón. Ser pronto para pedir perdón. Así como somos luego prontos para la ira, así también hay que ser prontos para. Quítatelo pronto para la ira y sé tardo, pero pronto para pedir perdón. Y a Dios, arrepiéntete y cambia tu forma de pensar. Lastimaste a alguien, inmediatamente, no te esperes. Habla por teléfono. Yo apenas tuve una situación, cuando llegaron unos familiares a la casa y cometí un error. Hice algo que no debía. Y ya yo me quedé porque si como se los chavos, si la reía, ¿no? Y él me dice a mi esposa, ¿sabes qué? Como que me recalcó. Ahí donde decía que hacerle caso a la esposa, ¿no? Y dije, no, sí es cierto. Y que le hablo. A mi hermana en la carne le hablé, oye, ¿sabes qué? Pasó esto y esto. La verdad es que tengo un montón de broncas y así, no debí de haber hecho esto, discúlpame, perdóname. Me dijo, sí, dice, no, yo te perdono. Dice, lo que pasa es que como yo te quiero mucho, me duele mucho que me hagas cosas. Por eso sí, yo estaba triste, pero gracias por hablarme. ¿Te fijas lo que se pudo haber arreglado o lo que se pudo haber creado un problema grande? Se queda en su corazón, se queda en esa herida. Al ratito ni siquiera cicatriza, hermano. Esa se crea, se hace pus, ¿no? Y viene una infección más fuerte. Entonces, inmediatamente, hermano, inmediatamente, cuando tengas que pedir perdón, pídelo. Porque somos imperfectos, somos seres imperfectos. Y a veces nos cuesta trabajo, sobre todo a veces como padres nos cuesta trabajo pedir perdón. Pedir perdón a aquellos que supuestamente deberíamos ser superiores a nosotros. Pedir perdón a nuestra esposa, a nuestros hijos, a un amigo, a quien sea, hermano, hay que pedir perdón. Amén. Amén. El otro día estábamos platicando del perdón, ¿verdad? A veces no perdonamos. Y decíamos, predicamos el jueves con jueves, decíamos el perdón es como el veneno, hermano. ¿Sabes cuál es el problema? Que tú te lo tomas. No le hace daño a la otra persona, te hace daño a ti. Entonces hay que perdonar, ¿no? Acuérdense que el Señor nos está hablando mucho del perdón, hermano. Por ahí hay algunas cosas que tenemos que componer, yo creo. Amén. ¿Qué voy, hermanos? Romanos 12:1. Romanos 12:1.
os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Amén. ¿Qué dijimos, Romanos? 12. Ok, ¿en qué punto estoy? En el 3, ¿verdad? Estoy en la voluntad de Dios y la santidad. Ok. Entonces, aquí se le está hablando a quién? A los hermanos. Os ruego por las misericordias que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Mira, viene una parte muy delicada. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Entonces, hermano, la advertencia aquí viene ¿qué? No nos adaptemos al mundo. Hay cosas que nos estamos adaptando al mundo y hay cosas, hermano, que son muy delicadas y son camuflajeadas. Hay cosas que no son tan malas. Las mentiras que te hacen daño son mentiras que van cubiertas un poco de verdad. Y a veces no las sabes distinguir. Hay algo que tenemos que platicar un poco, pero primero tenemos que definir nuestra postura respecto a eso. Pero estamos platicando de la serie esta de, ¿cómo se llama? De la serie de los elegidos, ¿no? Los elegidos. Entonces, hay que tener cuidado. ¿Que puede ser buena? Sí. Y yo creo que algo platicamos del equilibrio, sí hay que tener equilibrio, porque sí, pues de bendición. Pero hay cosas que tenemos que tener cuidado. Porque algo que se está comercializando mucho puede tener un trasfondo que tenemos que tener cuidado, ¿no? ¿Podemos extraer lo bueno? Sí. ¿Que hay cosas buenas? Sí. ¿Que muchos se pueden acercar a Dios por esa serie? Sí. Yo mismo me he conmovido muchas veces por algunas escenas, pero también hay otras que me confrontan un poco. Entonces hay que tener cuidado. ¿Y a qué nos estamos refiriendo? No os conforméis a este siglo, no nos adaptemos, hermano. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que estamos viendo, con lo que estamos haciendo. Es muy delicado, hermano. Nuestra comunión con Dios debemos de entenderla con mucho, mucho cuidado. Amén. Bueno. Primera de Juan 2:15. Eso, dicho sea de paso, lo comprobamos, lo platicamos después, ya que platiquemos bien nosotros, ya lo trasladamos de una manera correcta, ¿sale? Para no adelantarnos de eso. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. ¿No veis al mundo? Bueno, el punto, este es otro punto. La voluntad de Dios es que mostremos al mundo que hemos nacido de nuevo. Ese es el punto que vamos a ver. Y el fundamento bíblico es el que estamos citando. Primera Juan 2:15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria, la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Entonces el punto es, la voluntad de Dios es que mostremos al mundo que hemos nacido de nuevo. ¿Cómo mostramos al mundo que hemos nacido de nuevo? Siendo diferentes. ¿Es difícil? Claro que sí. Yo decía en forma de broma, es como andar en el viaducto en sentido contrario, ¿no? Pero hay que hacerlo, hay que ser diferentes, hermano. Es que estaba pensando si te platico eso, ¿no? La gente, cuando dice algo que no debe decir, debe tener hasta pedirte disculpas, hermano. Cuando dice una grosería, debe ser tu actitud y tu conducta de tal manera que hasta la gente se debe disculpar contigo cuando diga una palabra incorrecta. Y yo te digo, por eso estaba pensando si lo decía o no, pero cuando jugaba fútbol, ya ves que pues, el ambiente, ¿no? Y estábamos en las gradas, estábamos platicando, y cuando decía una grosería, ay, perdón, Rafa.
me decían, yo tengo otros defectos, ¿no? Esa área la tengo bien, ¿verdad? Gracias a Dios. Tengo muchos defectos más. Pero de esa manera debe tener cuidado la gente de tratar contigo. De esa manera tenemos que vivir, siendo diferentes. Entonces, que realmente que has nacido de nuevo. A veces hablamos de restaurar nuestra vida. El Señor no viene a restaurar tu vida. Y analizándolo bien. Te voy a decir por qué. Porque restaurar es sobre algo que ya he construido, componer por ejemplo, este edificio, componer esa pared, está mal puesta. Poner un pilote ahí porque ya tiene, se va a caer de ese lado, ¿no? ¿Sabes qué vino el Señor? A quitar todo y a crear un nuevo edificio. Porque somos nueva criatura, nuevas criaturas. ¿Tú sientes que algo de tu vida pasada realmente vale la pena como para rescatarlo? Yo digo que no. El Señor vino a una nueva criatura, ¿no? ¿Cómo dice la alabanza? Soy una nueva criatura. Soy una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, hoy he nacido otra vez. Más que vencedor. A ver sus músicos, hermanos, que me ayuden con la letra. Sí, vale. Más que vencedor. Ese soy yo. Ese soy yo. ¿No? Entonces, hermano, vino que verdaderamente en nuestra vida dé testimonio. Acuérdate que somos cartas abiertas a los hombres. ¿No? Somos embajadores de Cristo. Estamos representando a Cristo aquí en la tierra. Y si nos estamos conduciendo como los demás, pues estamos mal, ¿no? Así es. ¿Cuesta trabajo? Sí, hermano, sí. Es difícil, sí. Pero no lo vamos a hacer solos. Está el Espíritu Santo que es el que nos auxilia. Amén. El último punto, la voluntad de Dios y la eternidad del hombre. Vamos a ver Mateo 7. Versículo 21 y 23. Mateo 7, 7, 21 y 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Qué estamos platicando? ¿De qué punto? De la voluntad, ¿no? De la voluntad del Padre. Entonces, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino que hace la voluntad de mi Padre, el que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declaré, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Pueden pasar muchas cosas. Cuando tú haces algo pueden pasar muchas cosas en la gente, pero es por amor a la gente, no porque tú lo estés haciendo bien o porque tú seas verdaderamente santo, ¿no? Y en una santidad de la que nos está pidiendo Dios. Y tú puedes creer, hermano, es lo más engañoso, lo más tremendo, que tú puedas creer que vas a llegar con toda libertad y cuando digan, pasa. Y que de repente digan, no, nunca te conocí. Y tú creíste siempre que estabas bien. ¿Por qué? Porque hiciste una que otra cosa. Tenemos que hacer la voluntad de Dios. Por eso dice, no todo el que me enseñó entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquí, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declaré, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. No nos creamos cosas que no, hermano. Examinémonos. Si hay algo en nuestra vida, seamos honestos. Estamos haciendo mal en esto, y voy a corregirlo. Amén. Mateo 8:1. 8:1. Dice, dije Mateo 8:1, ¿verdad?
8:1. Perdón, el calor ya agobia y luego hace que se nos olviden las cosas. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hasta ahí estamos bien, ¿no? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y es cuando todos gritan, amén, gloria a Dios, aleluya, ¿no? Pero luego dice, los que andan conforme, dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, ¿no? A veces no hemos dejado la carne, seguimos viviendo conforme a la carne. Y dice que este supuesto, porque es un supuesto, dice, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, pero para los que viven en el Espíritu y no en la carne. Amén. Entonces, la parte primera, o la primera mitad de ese versículo, no es para todos. Es para los que viven en el Espíritu. Amén. Mateo 7, versículo 24 y 27. Ya vamos a terminar, hermanos. Mateo 7, 24 y 27. El Señor está tomando en cuenta su esfuerzo. Mateo 7, 24 y 27. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, la compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada, ¿qué? Sobre la roca. ¿Sobre qué está fundada tu casa? ¿Sobre qué está fundada tu vida? ¿Sobre qué está fundada tu matrimonio? Si está fundado sobre la roca, entramos aquí. O entras aquí, ¿no? Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. La arena es figura de carne, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos. Y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Amén. Entonces, los dos supuestos están: el que edificó su casa sobre qué? Sobre la roca. La roca es Cristo, ¿no? Vale la pena sobre qué está edificando nuestra vida. Estamos edificando nuestra vida. Y aquel que edificó sobre la arena va a ser destruido, ¿no? Ya sabemos su destino. Amén. El cristianismo, hermano, no son palabras solamente. El cristianismo son hechos que realmente se reflejan en tu vida. ¿De qué serviría que nos aprendiéramos la Biblia de memoria si no la ponemos por obra? Caeríamos en ese supuesto de decir, haz lo que yo te digo, no lo que yo hago. ¿No? Cuando tú le compartas a alguien, debe estar fortalecido con tu vida. Cuando tú le vas a compartir a matrimonios, ¿cuál sería lo que más te fortalece cuando vas a predicar sobre los matrimonios? Tu matrimonio, tu testimonio. Es como si un gordito viniera a predicar, te compartiera sobre una receta o una nutrición saludable, ¿no? Y lo ves bien gordito, ¿no? Y dice, ¿a tú le creerías? Y dice, pero si viene una persona esbelta y si lo ves, ¿no? Que refleja vida y todo, no, bien, ¿le crees, no? Es lo mismo, hermano. Cuando compartimos la palabra, si te ven bien, si te ven fortalecido en tu matrimonio, te ven que aunque estés enfermo, dices, yo estoy bien, Dios está conmigo. Estoy enfermo porque pues descuido un poquito mi cuerpo, pero yo voy a sanarme, voy a estar bien. Oye, pero andas mal, eso no importa, Dios tiene todo bajo autoridad. ¿No? Porque estás confiando en Dios. Entonces, eso es lo que tenemos que reflejar, hermano. El cristianismo no es una religión, el cristianismo es una forma de vida, es una fe en Cristo Jesús. Nosotros no tenemos una religión, porque la religión fue lo que mató a Cristo.
Nosotros tenemos una fe en Cristo Jesús, una forma de vida. Quiere decir que entonces nuestro cristianismo no está el domingo nada más aquí. O de repente los jueves, cuando de repente oyen la predicación de los jueves, hermanos, dicho sea de paso. Siempre. Nuestro cristianismo se debe ser siempre, hermano. Reflejado siempre. ¿Y sabes qué? Disfrútalo, disfrutemos el cristianismo. Es una bendición. ¿Qué necesitas para comunicarte con Dios? Si quieres dedicar un poco de tiempo a hacerte un lado y en ese momento ponerte a orar. El Señor siempre está dispuesto a oírte. Mira qué bendición. Cuando tú quieres hablar con Él y enojar, oiga, pastor, no sé si podrá tener, híjole, no puedo, hay que tener una cita, ¿no? Mi pregunta sería como, ¿para qué quieres al pastor si tienes a Dios? Y la Biblia, ¿para qué quieres, hermano? Pastor, ore por mi familia. ¿Y tú qué eres? Tú eres sacerdote de tu casa. Tú puedes orar por tu familia. Pastor, es que quiero que me enseñes sobre esto. Pues ponte a estudiar como varón y tú trasládale el mensaje a tu familia. ¿No? Bueno, no sé por qué te dije eso, pero ya te lo dije. Mateo 7, 16, 20. Mateo 7, 16, 20. Ok, un poquito, esa es la misma hoja. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. La higuera la mandaron a que fuera cortada. ¿Por qué? Porque no daba frutos. Dicho sea de paso, la higuera tiene una característica. Primero son las hojas y después da los frutos. A veces podemos aparentar estar bien y no dar frutos. Tenemos que dar frutos, hermano. Que tu vida dé fruto. Amén. Examinemos, hermano, nuestra vida. ¿Qué tanto estamos obedeciendo la voluntad de Dios? Amén. Nos vamos de pie. Aún es tiempo. No sé por qué puse esta frase aquí en parte final, pero dice, aún es tiempo. ¿Quién sabe si después tengamos tiempo? Imagínate que el Señor venga esta noche y qué tanto podemos rendir buenas cuentas. ¿No? Examinémonos qué cuentas vamos a darle al Señor. Señor bendito, Padre poderoso, a ti, solamente a ti, Señor, es la honra y la gloria por siempre. En este día, Padre, te damos tantas gracias. Porque, Padre, tú nos enseñas cada día a ser mejores, Padre. A veces cuesta trabajo entender. Y a veces cuesta trabajo, Señor, hacer lo que aprendemos, Padre. Yo te pido, Dios, que nos dé la fortaleza, la sabiduría, Padre, para vivir de una mejor manera, para dar testimonio verdadero de lo que tú has hecho en nosotros, Señor. Para ser diferentes, Padre. Lo peor que puede pasarnos es ser igual a todos. Y no por vanagloria nuestra, sino para honra y gloria tuya, Padre. Porque gracias a ti, Señor, tenemos la posibilidad de ser mejores. Gracias, Dios. Toma la autoridad en la vida de cada uno de mis hermanos. Si es necesario que haya confrontación en nuestro pensamiento, que lo haya, Padre, para llevarnos a hacer mejor las cosas. Que sea tu Espíritu Santo el que nos redarguya, nos confronte, nos exhorte, pero que también nos consuele, Padre, sabiendo que no estamos solos, Señor. Tú estás con nosotros, Padre. Y si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Hay muchos enemigos, hay muchos gigantes que hay que vencer. Yo creo que sí lo podemos hacer, aunque pareciera imposible. Pero lo podemos hacer si tú estás con nosotros, Padre. Como dijera el siervo, iré
iré a donde tú me digas, pero que tú vayas con nosotros, Padre. Gracias, Dios, por el tiempo que nos diste, Padre, para conocer tu palabra. Que cada quien tome lo que le corresponde, Padre. Como seres humanos cometemos muchos errores aún cuando predicamos, Padre. Por ello te pido que sea tu Espíritu Santo el que les dé una palabra verdadera y eficaz a cada uno de mis hermanos, Señor. Gracias, Dios, a ti